Bueno, pues buenas tardes. El nombre de la conferencia se va a llamar Discernimiento Kierkegaardiano e Inteligencia Espiritual Existencial. Con nosotros nos acompaña el profesor Luis Fernando Suárez Casares y el hermano Daniel Eduardo García. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de inteligencia y espiritualidad. Un poco contextualizando, serían 4 momentos: una introducción, definir un poco el concepto de inteligencia, después el de espiritualidad y luego cuál sería la relación. En lo particular, bueno, no pensé esto como una conferencia muy académica, sino más bien como una reflexión de carácter general, pensando en que se pudiera suscitar un diálogo posterior. Me parecería que eso sería mucho más rico a que, pues bueno, nada más les leyera un texto. Bueno, voy a dar lectura de estas ideas. En 1983, Howard Gardner hizo un nuevo planteamiento que revitalizó lo que habitualmente se considera el concepto de la inteligencia. Para Gardner, la inteligencia no es un solo tipo al modo lógico-matemática que tanto se ha instrumentalizado y que ha servido como punto de referencia para entender al ser humano, sobre todo en Occidente. Según Gardner, existen múltiples tipos de inteligencia en el ser humano, los cuales le ayudan a desenvolverse con su entorno, a desarrollarse y a encontrar su ser en el mundo. Estas inteligencias son la lingüística, la musical, la kinestésica, la espacial visual, la intrapersonal, la interpersonal, la naturista y la lógico-matemática. La teoría de Gardner nos ayuda a entender a un ser humano más integral que, sin carecer nunca de estas inteligencias, sí tiene, en cada caso particular, unas mayormente desarrolladas que otras. Sin embargo, las cuestiones existenciales, trascendentales, o bien, en este caso, las espirituales, escaparon de la lista de Gardner. Ciertamente, el psicólogo estadounidense dijo que la teoría no estaba totalmente acabada y que ésta, lejos de contraponerse a las inteligencias existenciales o trascendentales o espirituales, más bien serían complementadas. Bueno, en lo siguiente quisiera reflexionar un poco sobre el concepto de inteligencia espiritual y para ello seguiremos 3 tópicos. La primera, que es inteligencia; la segunda, que entiendo por espiritualidad; y la tercera, que se entiende por inteligencia espiritual. Bueno, el primer tópico sería ¿qué es inteligencia? La palabra inteligencia, intellentia, proviene del latín intelligere, que es un término compuesto por intus, entre, y legere, leer o escoger. Así, la inteligencia significa saber leer entre 2 posibilidades para escoger la más adecuada. Tiene aquí el sentido de discernimiento. Ser inteligente es saber elegir, leer entre las cosas, las posibilidades, las mociones, aquella que se es más adecuada, aquella de la que se obtendrá un mayor bien, mayor satisfacción. La inteligencia en este sentido se aproxima mucho más a la frónesis griega que al concepto de nous. La palabra griega nous, que también significa inteligencia, se refiere al conocimiento metafísico, altamente contemplativo que se tiene de las cosas. En la visión aristotélica nos remite a la capacidad de hacer filosofía primera, ontología o metafísica. Con base a esta inteligencia metafísica, el saber cuáles son las cosas, cuál es su esencia. Aristóteles nos hablará del saber teorético, del teorein. Ahora bien, frente a un mundo especulativo, frente al especulativo mundo griego, el mundo pragmático de los romanos antepuso la inteligencia, como intelligere, a una facultad del ámbito racional, pero de corte práctico. No se trata ya de saber qué son las cosas, sino más bien de qué hacer con estas, cómo dirigirse a ellas, qué hacer en determinadas situaciones. En cambio, en el mundo medieval, con plena entrada del cristianismo, la inteligencia se concibe como una facultad secundaria. La inteligencia sirve para entender lo que se conoce por medio de la fe. La fe, fides, no se opone a la inteligencia, que en este contexto será llamado razón o ratio, pero sí tiene
una preponderante, es decir, la verdad eterna, inmutable, buena, que emerge de Dios, es sólo comprendida y develada por medio de la fe, y la razón auxilia a la fe a su comprensión. La razón ocupará un segundo lugar en el terreno epistemológico medieval que cambiará con la llegada de la modernidad. Para René Descartes, este giro es evidente. La actividad pensante del ser humano, el cogito, es la que nos permite llegar a conocimientos verdaderos. La razón se legitima como un criterio de conocimiento válido. Descartes entiende dos cosas por razón. Por un lado, la subjetividad del pensamiento. Por ejemplo, no puedo dudar de que estoy dudando, nos dice en las Meditaciones Metafísicas. Y por otro lado, la razón como una secundarización matemática, como una extensión del mundo. La inteligencia entonces para Descartes es razonar. Comienza la mecanización del mundo que tendrá su alto nivel de especialización en Newton. La razón científico-matemática nos permitió generar ecuaciones, modelos universales y conceptos abstractos que permitieron entender el mundo, la naturaleza. Sin embargo, estos conceptos fueron poco a poco desgastándose. La misma ciencia, particularmente la física de Heisenberg y Einstein, mostraron ciertas incertidumbres e inconsistencias. El conocimiento no podía ser ya universal como lo pretendía la modernidad y sus metarrelatos. Estas fracturas no solo vinieron acompañadas de la ciencia, sino también por la cultura y por la ética. La visión racionalista a la que se limitó la inteligencia pasó a ser una instrumentalización del ser humano. La historia nos mostró que esta instrumentalización poco a poco nos llevó a un derrotero bastante negativo, sobre todo en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que será un siglo en el cual la ciencia se pone en el terreno de la muerte, principalmente con los campos de concentración, los campos de exterminio, fascismo, en el nazismo, y por otro lado también lo que serían las bombas nucleares, las bombas de hidrógeno de Hiroshima y Nagasaki, como los dos hechos más representativos de la instrumentalización del ser humano. Desde la biología, la inteligencia va a cumplir una función evolutiva. Permite vivir y pervivir a una especie dentro del mundo. Los animales tienen una inteligencia, pero esta es diferente a la del ser humano. Es una inteligencia de estímulo-respuesta, ya lo había mostrado Piaget. En cambio, la inteligencia humana es abierta, diríamos con Javier Zubiri, una inteligencia sentiente. ¿Pero qué característica tiene que la inteligencia humana sea abierta? Es la capacidad de crearse y recrearse a sí mismo, es decir, de modificarse constantemente para enfrentar de mejor manera el mundo y dar una respuesta frente a ella. El hombre inteligente para Zubiri, inteligente sentientemente, es aquel que puede hacerse cargo de la realidad como de suya. La inteligencia entonces, entendida únicamente como razón conceptual, ordenada, abstracta y todo lo meticulosamente posible que se quiera, ha permitido el desarrollo de las ciencias, ciertamente, pero ha olvidado otros aspectos importantes que le han permitido al ser humano vivir en el mundo, ser en el mundo, dirá Heidegger. Con el desarrollo de la psicología, principalmente con la teoría iniciada por Gardner, entenderemos al ser humano no solo como el animal racional, el zoon logikon de Aristóteles, sino como un animal que hace frente al mundo desde diferentes vetas, desde diferentes posibilidades. Animales ya no solo racionales, sino kinestésicos, intrapersonales. Son algunos ejemplos de esto. Rápidamente, solo para dar a conocer las inteligencias propuestas por Gardner. Hablamos de una inteligencia lingüística, que es la forma que la inteligencia nos da para poder usar palabras, para aprender distintos lenguajes e idiomas. Es la capacidad de pensar palabras y de utilizar el lenguaje para comprender, expresar y apreciar los significados complejos. La inteligencia musical, que facilita la capacidad de reconocer los patrones tonales con alta sensibilidad para los ritmos y sonidos. La lógico-matemática, facultad para resolver problemas aplicando procesos inductivos y deductivos, razonamientos, patrones abstractos, referencias numéricas. La inteligencia kinestésica, capacidad
para utilizar el propio cuerpo con el fin de resolver problemas y actividades. Inteligencia espacial visual, facultad para reconocer y elaborar imágenes visuales, distinguir a través de la vista rasgos específicos de los objetos y crear imágenes mentales, razonar acerca del espacio y sus dimensiones, manejar y reproducir imágenes internas y externas. La inteligencia intrapersonal nos permite el conocimiento de aspectos internos de nuestra propia identidad, nos faculta para acceder a la vida emocional propia, a la gama de sentimientos y poder organizarlos. La inteligencia interpersonal nos faculta para entender a nosotros mismos, para entender a los otros, principalmente sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones, intenciones y poder lidiar con ellos. Se trata de ponernos en el lugar del otro. Y la inteligencia naturista, que es una facultad del ser humano para observar y empatizar con el entorno natural. Bueno, como conclusión de este puntito, diremos que la inteligencia, si bien es una facultad biológica, que no solo acontece en el ser humano, es en el caso del hombre el que ésta le permite posicionarse de un modo diferente respecto de los animales. Con esta facultad, el hombre no solo responde al mundo, sino que también lo interpreta, interactúa y actúa con este, con toda la totalidad del mundo. Bueno, es importante señalar la cuestión de totalidad del mundo porque el mundo va a funcionar como una red sistémica en la cual de una u otra manera todos vamos a entrar en contacto con él y vamos a dar, por esta respectividad, sentido del mundo. El mundo se vuelve un horizonte interpretativo desde el cual podemos dar cuenta de nuestro proyecto existencial. Bueno, rápidamente, el segundo punto sería que se entiende por espiritualidad. Espiritualidad es un concepto pues bastante complejo de definición, ya que depende de una doctrina, sea filosófica o religiosa, desde la cual se parte. Por ejemplo, en las sectas pitagóricas existía una espiritualidad que constaba del culto del alma frente al cuerpo. Este cultivo tenía sus propias prácticas, en particular la ascesis meditativa que permitía llegar a la iluminación. Algo similar va a ocurrir también con el budismo. Bueno, pero en filosofía, sobre todo en la lógica, hay algo que se llaman los usos técnicos de la filosofía, en la cual, bueno, se puede dar una definición de carácter provisional para más o menos entender el concepto desde el cual estamos haciendo referencia, sin anclar en todas estas tradiciones y prácticas particulares que se pueden tener. Entonces, desde ahí voy a hablar. Definiremos la espiritualidad como una disposición afectiva, psicológica y cultural en el orden trascendental de la persona. Trascendental, aquí no se entiende por trascendente, como algo que está fuera del mundo, sino como una realidad que mundanalmente clarea en la persona, pero superándola, exigiendo una respuesta que no está en ella misma, sino en un orden diferente, en el orden del arte, de la mística, de la naturaleza y ciertamente de Dios. Aquí en este caso nos centraremos en el orden teologal y no teológico. ¿Qué quiere decir esto? Una visión teológica se entiende como una orientación de un Dios que se presenta en cierta tradición religiosa, con ciertas prácticas y ritos concretos que tienen como objetivo poner en común una experiencia de fe dentro de una institución. Por ejemplo, bueno, en el orden teológico tendríamos el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islamismo, que tienen sus propias prácticas, sus propias instituciones y su propia, llamémoslo así, su propio carisma respecto de cada una de las religiones. Sin embargo, el orden teologal tiene que ver con una trascendencia, pero no con una institucionalización ni con una serie de prácticas y de carismas ya determinados, sino más bien con el ser humano como una apertura hacia lo trascendente desde el horizonte histórico en el que se mueve. Por ello vamos a hablar de una espiritualidad teologal. ¿Qué es esto? Bueno, es la relación del ser humano con el fundamento último, cualquiera que éste sea, en relación con la historia. En el cristianismo esto se conoce como el kairos. En este
Bueno, en este sentido, más bien de lo que hablaremos es del horizonte histórico. Es un concepto que se utiliza en fenomenología, sobre todo en la de Husserl y la de Gadamer. Bueno, como este horizonte de sentido, un poco problematizando, en su obra El mito de Sísifo, Albert Camus nos lanza a reflexionar sobre el sentido de la existencia. Según Camus, el suicidio es el único problema estrictamente filosófico. La cuestión estriba en que la filosofía, lejos de preguntarse por el ser, por el conocimiento, por el devenir, por el movimiento, debe de preguntarse por qué algunas personas deciden quitarse la vida. Para Camus, la respuesta se encuentra en la desesperación. El desesperado es aquel que siente congoja en el mundo, puesto que éste ya no ofrece posibilidades reales para el desarrollo humano. El mundo se vuelve absurdo si no hay capacidad de elección y por ende no hay forma de configurar un proyecto existencial autónomo, auténtico y compartido. Es decir, el desesperado es aquel que no encuentra sentido en el mundo. Camus, ateo por cierto, considera que es frente al caos y al absurdo del mundo que se enfrenta el desesperado, solo hay una posición, la rebeldía. Rebelarse frente al mundo y a su orden establecido es crear un nuevo horizonte de posibilidad. Sin embargo, el anclaje de Camus se agota en el mundo mismo, en nuevas estructuras políticas tal vez que garanticen la dignidad, la justicia y la vida. Empero, ciertamente Camus no vio que el hombre necesita otras disposiciones para ser feliz, que necesita de la dimensión trascendental, buscar el fundamento desde el cual dar respuesta y sentido a su vida. En este punto, es interesante la propuesta logoterapéutica de Viktor Frankl. De Frankl cuentan que en su primera intervención terapéutica constaba en la pregunta: si usted está tan mal, ¿por qué no se ha quitado aún la vida? La intención de Frankl era que el paciente reconociera ciertos núcleos a los cuales asirse y configurar un sentido existencial en base a estos. Frankl reconoció que estos núcleos no estaban en el individuo, sino en el otro. Los núcleos por los que el paciente ante la desgracia se detiene eran los hijos, los amigos, los hermanos, los padres, es decir, el otro en tanto que otro. Para Lévinas, el otro se me impone, fracturando mi propio yo, y esto es lo que vamos a entender cuando hablemos de la frase el otro en tanto que otro. El otro que se me viene con toda su desnudez, con todo su rostro, con toda su fragilidad, se me impone y entonces fractura mi propia situación, digámoslo así, de confort, de cierto equilibrio, de cierta disposición anímica. El otro se me impone, fractura mi propio yo. El otro rompe con mi verticalidad del mundo, transformándola en horizontalidad de mundo, ampliando mis horizontes y sentires. Me interpreto desde el otro, pero el otro tenemos que reconocer que me es indiferente, ajeno. Es la actitud natural hacia este, el de desconfianza, de temor, de lejanía, de indiferencia. Esto ha sido la constante en las grandes opresiones, fascismos y lógicas perversas en la historia humana, la cosificación del otro. ¿Qué hacer entonces? En esta espiritualidad de corte frankliano tendremos que decir que entenderemos como espiritualidad la apertura afectiva, cultural, ideológica e intelectual hacia el otro. La espiritualidad, siguiendo a los personalistas franceses, principalmente Emmanuel Mounier, diríamos que espiritualidad es diálogo, es construir la verdad por medio del encuentro del tú y el yo. Bueno, un poco ya concluyendo esto, entonces, recapitulando lo anterior, decíamos que la inteligencia es una facultad que permite al hombre posicionarse en el mundo, mientras que la espiritualidad, también comentábamos, es apertura al otro. Si tuviéramos que dar cuenta entonces de la pregunta, ¿qué es inteligencia espiritual?, diríamos que es una facultad afectivo, psíquico-epistemológica que nos aproxima al otro de una manera hermenéutica, interpretativa, en la cual
Tenemos que reconocer ciertos puntos básicos para esta interpretación. Primero, reconocer al otro como prójimo. La relación tú y yo es necesaria para la interpretación. Tenemos que reconocer la dignidad ontológica del tú, del otro, en cuanto que se me fractura, en cuanto que se me presenta desnudo. Pero no solo tenemos que hacer caso del otro en tanto que otro, sino tenemos que escuchar su palabra. Recordemos que la palabra persona viene de, bueno, en griego se traduce como prosopón, pero prosopón más bien tiene un sentido del griego trágico, representa el personaje. En cambio, la persona en el mundo cristiano viene de un verbo que es el persono, ¿no? Persono, aquello que resuena detrás de la máscara, la voz. Tenemos que escuchar al otro porque su palabra lo que nos remite es a una palabra creadora, a un verbo. Escuchamos al otro porque su palabra tiene algo, digámoslo así, importante que decirnos. El otro es digno de escucha porque, independientemente de sus condiciones intelectuales, de sus enciclopedias o de su posicionamiento social, económico, cultural, sexual o religioso, nos dice algo. Por último, debemos evitar los dogmatismos. Reconocer la importancia del otro es descubrir que nuestra voz no es la única válida, sino que existen otras posturas con las cuales hacemos diálogo, hacemos palabra. Ahora bien, que hagamos palabra y que escuchemos al otro no quiere decir que aceptemos acríticamente lo que se nos dice. Tenemos que someter al otro también y a sus argumentos a un examen, a un dictamen, no solo racional, sino dialógico de los argumentos que nos presenta su voz, y eso también exigiría que sometiéramos a examen nuestras propias voces. Esto sería así a grandes rasgos lo que yo quisiera compartirles y me gustaría generar pues un diálogo. Bueno, gracias. Acabamos de escuchar la ponencia del maestro Luis Fernando, que fue Inteligencia Espiritual Existencial. Ahorita vamos a escuchar la ponencia del hermano Daniel, con Discernimiento Kierkegaardiano, y después tendremos un espacio de preguntas, comentarios para poder compartir. Buenas tardes. Pues bien, entonces lo que yo les voy a presentar es un poco del discernimiento kierkegaardiano, para más o menos entrar en un contexto de quién es Kierkegaard y qué es lo que nos puede decir relacionado con el discernimiento. Él es un filósofo de Dinamarca del siglo XIX. Algunas corrientes filosóficas y algunas escuelas filosóficas lo consideran como el padre del existencialismo. Entonces, bajo esta vertiente es como voy a empezar aquí una reflexión en la cual nos va a ayudar a nosotros que estamos aquí en la vida religiosa a entablar un discernimiento. Principalmente me basé en el libro de Temor y Temblor, fue escrito en 1843, y también en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay que recordar que Kierkegaard nunca se autodenominó filósofo, sino que cuando le preguntaban qué clase de libros escribía, él decía que era un pensador cristiano. Y en ese sentido él distinguía entre el cristianismo de masa y el cristianismo auténtico. El cristianismo de masa, por ejemplo, es aquel en el que no se interpela mediante la fe lo que es realmente las exigencias que nos pide Cristo. Y en cambio, el cristianismo, el auténtico, es el que siempre da esa respuesta relacionada estrictamente con la fe. Es por eso que les mencionaba que cuando le preguntaban si era filósofo, él respondía que era un pensador cristiano. Y no tanto porque no fuese filósofo, sino que su reflexión estaba íntimamente relacionada con su propia vida y como él era cristiano, ciertamente con su misma fe. Entonces, partiré de un hecho fundamental en la vida del ser humano, que es la libertad, porque a partir de la libertad es como nosotros, seres humanos, tenemos esa oportunidad para realizar un discernimiento. En los primeros años de la filosofía de Kierkegaard hacía una diferencia entre
entre el pensamiento griego. El pensamiento griego, por lo regular, estaba confinado en el destino, en la tragedia, etc. Esto significa que el ser humano ya tenía un curso determinado para su vida, y entonces a lo mucho que podía aspirar era un enfrentamiento heroico o aspirar a lo que precisamente ya estaba determinado. En cambio, cuando irrumpe el cristianismo en el mundo, viene esta nueva opción. ¿Cuál opción? Es la que nos propone Dios, porque en la relación con Dios siempre hay un llamado, que es la iniciativa que tiene Dios hacia el hombre, y una respuesta del propio hombre. Entonces, en esa respuesta es donde nace la libertad. Y es así como viene el discernimiento kierkegaardiano, en cómo es que el hombre, a partir de esa libertad y de la propuesta que le pone Dios al llamarlo, él puede responder. Pues bien, a partir de la misma libertad hay dos campos fundamentales en la vida humana. Uno es exterior y el otro interior. En el exterior y el interior es como se va a manifestar o como nos vamos a impulsar a responder ante algo que nos esté impelando. Y obviamente si no existiese la libertad, no habría una respuesta ante ello. Entonces las emociones van a ser aquellos elementos que nos llaman para que nosotros podamos responder. En cuanto al exterior, por ejemplo, es la bondad que nosotros podemos percibir en los objetos, sea que esta bondad sea errónea o sea efectiva. Cuando es errónea, por ejemplo, es en lo que los cristianos reconocen en el pecado, o como decía San Agustín, el hombre no es que busque esencialmente el mal, sino que busque el bien. El único error está en que su elección es mala, o el objeto en el que está determinando que es lo bueno es un objeto malo. Entonces, en este aspecto, lo exterior es la bondad que nosotros podemos ver en los objetos, sea cierta o no sea cierta. Y en un segundo momento también hay emociones interiores. Estas, en el lenguaje ignaciano, son las emociones que nos incitan a alguna acción, es decir, aquello que nos va a llevar a actuar, a que tomemos una decisión en nuestra vida. Para ello, les pongo un ejemplo. Supongamos a una persona, a un joven que le gusta una muchacha, empieza a platicar con ella. En el ámbito de lo exterior puede gustarle mucho tal vez su manera de ser, su apariencia y diversas cosas, pero en el ámbito de lo interior es cuando van a nacer las emociones, y las emociones pueden ser, bueno, me atrevo a declararme o no. Entonces, dependiendo de cómo él vaya haciendo un discernimiento de esas emociones internas o esas motivaciones internas, es como va a tomar una determinación. Ahora, esta determinación o esta acción no va a estar totalmente determinada por las emociones internas, sino que las emociones internas solo nos van a proponer, y es por ello que es muy importante el discernimiento. Entonces, aquí la pregunta ya relacionada con Kierkegaard, que ya posteriormente lo mostraré más adelante, es ¿de dónde vienen estas emociones? Por un lado, San Ignacio nos decía que las emociones podían venir del buen espíritu o del mal espíritu. Ahora, como las emociones pueden venir tanto del buen espíritu o del mal espíritu sin determinar en qué consiste cada uno de los dos, hay que también darnos cuenta que eso nos lleva a una guerra interna. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana hemos visto cuando no estamos seguros en tomar una elección, y cuando no estamos seguros en tomar una elección viene esta guerra, porque por un lado está lo que nos anima o nos está poniendo la atención en eso que queremos hacer, y por otro lado está lo que nos detiene a realizar. Entonces, para ello se propone un arte del discernir, y en este arte del discernimiento es muy importante, porque lo que está en juego es nuestra propia vida, que es precisamente lo que critica mucho Kierkegaard al cristianismo de su época, que dejaron de hacer este discernimiento y empezaron a vivir un cristianismo puramente de masa. Entonces, llamamos buen espíritu al que quiere el bien en el hombre, quiere su armonía y su progreso espiritual. Por el otro lado, llamamos mal espíritu al que quiere todo lo contrario, al que quiere que el hombre no progrese, al que quiere que no crezcamos en el amor, o al que quiere que no crezcamos en la perfección del ser humano. Ahora bien, para obtener estos fines, es decir, para que se obtenga esta acción, las emociones
tanto del bueno como del mal espíritu, van a tener sus estrategias. Y es así que en este momento hay algunos expertos en el arte del discernimiento. Y estos expertos son, por un lado, en los ejemplos que ahorita estoy tomando, San Ignacio de Loyola, y en otro lado, que es en el aspecto filosófico, a Kierkegaard. Es muy importante, por ejemplo, yo cuando me preguntaba el por qué venir a dar una conferencia sobre discernimiento kierkegaardiano a un instituto de religiosos, y es precisamente porque a veces nuestro diálogo no es solamente con personas que comparten nuestra fe, sino que también a veces vienen a preguntarnos muchas personas que no comparten nuestra fe o están alejadas de Dios. Entonces muchas veces parece que sería prudente iniciar primero con algo un poco más laico o más secularizado, para después entrar ahora sí en el aspecto de la religión. Y en este sentido nos puede ayudar mucho el discernimiento o las tácticas de discernimiento de Kierkegaard. Entonces, por lo tanto, presento aquí algunas estrategias, algunos comentarios que nos presenta el autor. En primer punto, es necesario aclarar que esto no se trata de una teoría abstracta, sino que trata de algo concreto y de algo real, de algo particular y de algo que nos debe de apasionar, puesto que se trata, como ya lo mencioné, de nuestra vida y de la relación con lo trascendente. Ahora bien, las emociones lo que van a proponer en el ser humano son sugerencias o impulsos para que hagamos o no hagamos algo, pero siempre va a existir el detalle de la libertad. Ahora bien, una emoción puede incluir un estado de ánimo, como el sentirse bien, como una voz como que nos dice que está bien que lo hagas, como estar alegre, como sentir paz, pero también nos puede hacer sentir mal, turbados, tristes, inquietos o en una angustia muy profunda. Cuando estamos una persona que tal vez no sea muy experimentada en el aspecto del discernimiento, inmediatamente puede decir que la primera caracterización de las emociones, la tranquila, la que nos da paz, etcétera, proviene del buen espíritu, y que la segunda seguramente viene del mal espíritu. Pero aquí lo que vamos a ver es que no, que a veces la paz o la tranquilidad no siempre vienen del buen espíritu, y que a veces la angustia o la intranquilidad no van a venir del mal espíritu, sino que tenemos que hacer un análisis más profundo en nuestra vida para lograr ese discernimiento. Ahora, para poder discernir se proponen las dos preguntas que les mencionaba anteriormente. ¿Mi vida sigue un curso positivo? ¿Voy creciendo? ¿Voy subiendo a pesar de las caídas eventuales? ¿O más bien, mi vida es negativa? ¿Voy empeorando o yendo hacia abajo? Entonces, como podrán ver, independientemente de la situación interna en la que nos sintamos, puede ser que estas respuestas nos den una situación muy diferente a lo que la emoción nos está proponiendo. Y es como así vamos a discernir si se trata del buen espíritu o del mal espíritu. Ahora, estas propuestas tienen que llevarnos a dar un juicio, pero este juicio tiene que ser 100% sincero y con absoluta honestidad, que es muy importante esto porque el 99% de la honestidad no va a servir de absolutamente nada. Aquí se requiere el 100%. Y para ello Kierkegaard nos va a manejar el ejemplo de Abraham. En el libro de Temor y Temblor nos presenta al padre de la fe, y al padre de la fe nos los presenta en un momento culminante en su vida, que es cuando Dios le propone que sacrifique a su hijo. Entonces, en esta propuesta de que sacrifique a su hijo, la respuesta de Abraham era determinante, pero también era muy determinante el trabajo interno de la respuesta de Abraham, porque no bastaba responder automáticamente sí o responder automáticamente no, sino que partía también de un discernimiento interno de qué conllevaba el responder sí y qué conllevaba el responder no. Ahora bien, algunos ejemplos del por qué a veces el discernimiento, las emociones pueden ser en un aspecto de tristeza, inquietud o angustia, es por ejemplo con Elías. Hay una parte en Elías, en el libro de la Biblia, en la que él está esperando la voz de Dios. Entonces de repente escucha un huracán muy fuerte,
posteriormente escucha un terremoto, posteriormente escucha un rayo. Entonces, si se dan cuenta, eso es una especie de simbolismo, ¿no? Es decir, externamente está escuchando algo fuerte, algo que lo perturba, pero en ninguno de los casos encuentra ahí que es Dios. Y finalmente él escucha una brisa, y cuando escucha esa brisa sale porque entonces se da cuenta que ahí está Dios, y sale para escuchar. Entonces aquí cuando sale Dios a nuestro encuentro, en el caso de Abraham, al momento en el que Abraham iba a matar a su hijo, iba a sacrificarlo, Dios le habla por su nombre y le dice a Abraham, Abraham, y él responde, aquí estoy. Si comparamos esta respuesta con la que hizo Adán en el momento en que cometió el pecado y Dios lo buscó en el paraíso, lo que hizo Adán fue esconderse, fue responderle, me escondí porque tengo miedo. Entonces, si nos damos cuenta, una de las razones por las cuales nos propone aquí Kierkegaard entrar en este discernimiento es porque no hay que buscar la tranquilidad, sino que hay que entrar en esto, en la dinámica de la misma angustia. Y solamente a partir de un salto de la fe o de un salto de un discernimiento oportuno hacia lo infinito, es como nos va a poder permitir dar una respuesta. Ahora, esa respuesta es única e irrepetible por lo mismo de la dimensión de la libertad que les platicaba hace un momento. En cambio, por ejemplo, en la concepción griega, como era cíclica y repetitiva, entonces no importaba lo que se respondía en algún instante. Entonces, con esto termino, puesto que ya no tenemos mucho tiempo, y damos inicio para, no sé si tengan alguna pregunta o un comentario. Bueno, abrimos el espacio para preguntas o comentarios que puedan suscitar. Maestro Luis Fernando, usted nos habló de inteligencia y espiritualidad y me surgió la inquietud ante la realidad que vivimos ahorita de violencia, de todo lo que creo que conocemos. ¿Dónde podríamos decir que o cómo el hombre estamos haciendo uso o combinación de esa inteligencia y de la espiritualidad? Si pudiera apoyarme en eso. ¿Alguien más? Perdón. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo dividiría mi respuesta en tres partes. Primero, una cuestión. Ciertamente hoy vemos un oleaje de violencia bastante fuerte. Los medios nos los hacen saber en tiempo real y bueno, incluso hasta somos cada vez más tolerantes a la violencia, ¿no? Es decir, los muertos nos llegan por centenares en los diarios, en las noticias, de tal manera que incluso ya parece cosa de todos los días. Pero también tenemos que hacer un rastreo más o menos histórico y ver que la violencia nos ha acompañado pues, desde nuestra génesis, es decir, no es nada nuevo. Más bien, la pregunta no es tanto dónde está la inteligencia y dónde está la espiritualidad respecto de esta violencia, porque pues mal que bien han ido surgiendo, digámoslo así, en el terreno histórico, a la par de situaciones de violencia como Hiroshima, como Nagasaki. Entonces yo no diría primero que como que esta época tiene un talante especial en ese sentido. Ahora bien, ¿dónde está? Por un lado, la cuestión de la inteligencia, y aquí por eso hacía mención en estos varios
sentidos de la inteligencia. Creo que la inteligencia se ha ido cosificando o se ha ido viendo solo desde un sentido. Parecería que la persona inteligente es la que lee muchos libros, es la persona que resuelve problemas de matemáticas, es la que sabe mucha física, y entonces como que los aspectos más humanos parecería que no son de personas inteligentes, sino más bien de personas afectivas, cariñosas, con otras disposiciones, por así decirlo, ¿no? Así como que ay, el padre es muy buena persona, en cambio el escritor es muy inteligente, y parecería como que no hay una sinergia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos cultivado un solo tipo de inteligencia, y que parecería entonces que los derroteros, los niveles, no quisiera decir más básicos, tal vez más sui generis, más escatológicos de la inteligencia, incluso nos causa como cierto estupor considerarlos como tal. Es decir, el bailarín parecería que es un artista, pero no es una persona inteligente bajo esta concepción. Entonces, bueno, yo diría primero, tendríamos que relativizar la inteligencia abstracta y un poco desenvolver más este tipo de inteligencias más de carácter práctico, por un lado. Eso creo que nos ayudaría un poco a discernir ciertas prácticas más allá de la mera razón y de los meros fines y medios. Ahora, la cuestión con la espiritualidad, lo que tenemos que hacer es el trabajo diario de la relación yo-tú, recuperar al tú, recuperar a los excluidos, a las víctimas, y eso pues también, eso históricamente también se ha hecho y se sigue haciendo. Vemos organizaciones como Amnistía Internacional, Children International, obviamente las organizaciones religiosas que tal cual están trabajando, están apostando por ello. La espiritualidad tiene que ver también con la esperanza, en cual, digámoslo así, en un mundo totalmente jodido, pues tenemos todavía este carácter utópico de, bueno, está jodido, pero vamos a trabajar para pues evitar que esto no se joda más. Y eso, pues mal que bien, lo seguimos haciendo. Es decir, el mundo no es perverso por sí mismo. En el mundo todavía hay esperanza y todavía hay gente buena. Y yo diría, hay más gente buena que malos. Es cierto, la violencia tiene un poder fáctico, un poder de espectáculo, un poder que nos impresiona, y como que las pequeñas obras que cultivamos a diario parecería que no les prestamos mucha importancia. Entonces, yo creo que la espiritualidad sigue estando ahí presente, a veces la inteligencia no tanto, aunque ya por lo menos en los sistemas educativos van cambiando esa visión de una cierta, ¿cómo decirlo?, esquematización de la inteligencia lógico-matemática. Pero esta cuestión de la espiritualidad como un principio de esperanza de los hombres, en el cual todos trabajamos para hacer un mundo más humano, pues creo que sigue dándose, lo que yo podría decir de momento. Para el hermano Daniel, no sé si se me escapó, no vi la diferencia entre el discernimiento ignaciano y el del pensador cristiano. ¿Tendrán alguna diferencia o son casi iguales? Y también comentar un poquito sobre cuándo viene la moción, por ejemplo, con situaciones difíciles, problemáticas, no tranquilas, ¿verdad? San Ignacio pone las reglas
y dice, para el que va de bien en mejor, las tretas que nos manda el mal espíritu, pues son de inquietud, son de desasosiego, pero para el que va de mal en peor, entonces el buen espíritu allí va a actuar con tranquilidad, con paz. Y entonces como que esas serían las diferencias, ¿verdad? De cómo en algunas ocasiones no siempre el buen espíritu va a tener una emoción de paz, de tranquilidad, sino dependiendo de la situación que tiene la persona. Y bueno, pero básicamente lo que quisiera es como ver si habría alguna diferencia. Pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, la diferencia entre el discernimiento ignaciano y el discernimiento kierkegaardiano. Aquí cuando inicié la conferencia les hice una contextualización sobre el cristianismo, de cómo irrumpía el cristianismo en el mundo a partir de la libertad. Entonces yo creo que en ese sentido se va a encontrar la diferencia. Aquí pues, por ejemplo, en el discernimiento ignaciano está más relacionado al mundo católico cristiano. En cambio el kierkegaardiano está relacionado al mundo católico, pero de la iglesia luterana. Entonces, no es mucha la diferencia en cuanto tal, pero sí existe alguna. Por ejemplo, en el ignaciano, cuando empieza a hablar en los ejercicios espirituales del discernimiento, nos habla que es preciso encontrarlos, es preciso buscarlos para aquel que quiera realizar estos ejercicios espirituales. Es decir, para aquel que quiera buscar los medios para acercarse más a Dios o para perfeccionar todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces el discernimiento se empieza a hacer en ese momento, aunque siempre va a estar presente en el cristiano. No es que de repente San Ignacio haya descubierto las emociones, sino que siempre están en el mismo cristiano. Ahora, del otro lado, en el discernimiento kierkegaardiano, la gran diferencia, digamos así, más notable que se puede encontrar es que está en el lado filosófico. Entonces, no nos va a hablar de empezar alguna especie de ascetismo o ejercitación previa para quitarnos algunos defectos o para quitarnos algunas cosas que nos alejan de Dios, y ahora sí ver cuáles son las mociones, como lo vemos en los ejercicios espirituales, sino lo contrario, que a partir de la propia vida, a partir, por ejemplo, de la misma vida estética, que es la vida entregada a los placeres, o la vida ética, que ya es cuando se toma un compromiso con la misma sociedad. Bueno, a partir de ahí es como se empieza a hacer también un discernimiento. Entonces, quizá solamente me centré en el discernimiento del ejemplo de Abraham, pero en el kierkegaardiano también toca el discernimiento que se hace, no tanto ya en la etapa de la fe, sino también en otros estadios de la misma existencia. Y en cuanto a la emoción, a la diferencia entre la emoción del buen espíritu y del mal espíritu, ciertamente en los mismos ejercicios, dice que cuando se va de bien en mejor, pues el mal espíritu va a intentar evitar esto. Por ejemplo, las preguntas que les proponía a ustedes era: mi vida sigue un curso positivo, voy creciendo, voy subiendo a pesar de caídas eventuales. Entonces, si el mal espíritu, una forma de discernir en el mal espíritu es que nos empezamos a sentir mal cuando nuestra vida tiene un curso bueno, cuando vamos creciendo espiritualmente. En cambio, con la segunda pregunta que les proponía, o más bien mi vida es negativa, voy empeorando, yendo hacia abajo. Entonces, en ese aspecto, el mal espíritu va a dar unas especies de consolaciones. Y también no olvidar que hay momentos en el que se está creciendo y es posible que el buen espíritu nos dé consolaciones, y en los mismos ejercicios espirituales nos dice: cuando llega una consolación hay que estar alertas y llenarnos de la fuerza suficiente, porque es posible que inmediatamente siga un momento de desolación. Entonces el buen espíritu jamás nos va a estancar en un estado de discernimiento absoluto,
Es decir, aunque nos sintamos tranquilos, eso no significa que ese estado de tranquilidad va a permanecer siempre, o que siempre vamos a estar en el estado de crecimiento, sino que una manera de responder es agarrar fuerzas de esa etapa de consolación, porque en el futuro puede venir una etapa que nos va a comprometer aún más. Bueno, pues con esto damos por terminada la conferencia, agradeciendo a la Madre María Guadalupe de la Congregación Dominicas por habernos dado la oportunidad de venir a presentar los temas, y muchas gracias por todo.